Leopoldo de la Reina Montero es licenciado en Educación Física, primera promoción, licenciado en Psicología, entrenador nacional de atletismo y ha colaborado en el área de Educación Física en el proyecto de reforma del currículum de la enseñanza secundaria con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Leopoldo de la Reina nos hablará de la evolución de la educación física escolar en nuestro país en los últimos 40 años y que gran parte de culpa de que haya ido bien, regular o mal, la hemos tenido nosotros. Buenos días. Muchas gracias por atenderme. Hace 50 años yo vivía en Valladolid y mis padres vinieron a un congreso a Madrid. Era, yo creo que el año en septiembre de 1966 o por ahí, ¿no? Yo había empezado a estudiar selectivo de ciencias, porque yo pensaba ser ingeniero o algo así, ¿no? Y había un curso común que se llamaba selectivo de ciencias. Y cuando vinieron a Valladolid, retornaron del viaje, me dice mi madre, pues hemos estado en un sitio que se llama INEF y que va a haber unos estudios nuevos que pueden ser muy interesantes, ¿no? Como veis, las madres siempre introducen en la vida de los hijos delicadamente, ¿no? Porque claro, eso si me lo decía mi padre, a lo mejor era más complicado. Y es que resulta que mis padres habían estado en el Congreso Mundial del año 66, que yo supe a posteriori, ¿no? Y es más, hace unos años, 2 o 3, me llamó un amigo y me dice, oye, Leopoldo, ¿tú presentaste una comunicación en el Congreso Mundial del 66? Digo, ¿yo? Yo tenía 18 años, 17. Digo, sería mi padre. Y entonces, claro, efectivamente, había sido mi padre. A mí me ha encargado José Ángel que os hable un poco, bueno, realmente son mis reflexiones, que le he preguntado también a Paco Gil y he consultado con alguno más. Yo he sido siempre un profesor, digamos, de a pie, o sea, profesor de educación física, en institutos, en colegios, he trabajado en la enseñanza privada, en la pública, y un poco mi análisis de qué ha pasado en estos 40 años en la educación física escolar, se entiende, ¿no? Y voy a comentaros algunos aspectos, en primer lugar, de la terminología, los objetivos que han cambiado en la educación física, tal como eran antaño y como son ahora, los ámbitos de actuación docente, es decir, los profesores de educación física, cuando salimos a la palestra, al mundo del trabajo, qué posibilidades teníamos y cómo estaba ahora la situación, cómo estaba cuando ya la dejé, porque, en fin, yo me he jubilado hace 5 años, o sea que después del año 2010 ya no sé lo que ha pasado. Os hablaré también, os comentaré, bueno, esto será muy breve, la aplicación que hemos hecho nosotros como profesores de educación física de los fundamentos científicos que se nos dieron aquí en el INEF. ¿Cuál ha sido la influencia de las leyes en nuestra labor y la evolución? La evolución, los hitos destacados en nuestra trayectoria como profesores de educación física. Y, en primer lugar, os pongo aquí, permitidme que os trate de tú, ¿no? Porque, en fin, dada mi edad y que somos colegas, pues cualquier otra situación sería artificial, me parece. Fijaos que ahí está el escudo del INEF y pone Instituto Nacional de Educación Física y Deportes. Entonces ya viene el lío. ¿Por qué? Porque INEF es Instituto Nacional de Educación Física. ¿Por qué pone luego y Deportes? Pues todos sabéis que ahí hay un conflicto terminológico. ¿El deporte está dentro de la educación física o no? Por eso pongo ahí educación física y deportes. Yo no voy a entrar en eso, porque, bien, hay gente que sabe mucho más de esto.
Aquí tenéis una foto de José Ángel, perdona que la haya puesto sin avisarte, José Ángel y otro colega de promoción cuando eran socorristas en una piscina de Madrid, ¿no? Para que veáis que todos hemos sido jóvenes, aunque no lo parezca. Entonces, también pongo que en cuanto a la terminología, también hemos pasado por varias etapas, ¿no? En muchos sitios se nos llamaba profesores de gimnasia, porque es lo que heredábamos, la gimnasia lingiana, de Ling, padre e hijo, si mal no recuerdo, a licenciados INEF, pasando por profesor de deportes. A mí me han llamado de todo, ¿no? Profesor de gimnasia, profesor de deporte, profesor de educación física, casi nunca, porque es muy largo, son 3 palabras. Tenéis aquí otra foto también curiosa antes de poner el texto. Esta es de los Juegos Universitarios de La Laguna, en 1969, que quedamos campeones universitarios de atletismo. Ahí se ve algunos de la promoción. Pero bueno, lo que iba es que yo quería comentar que ha habido como una interacción mutua entre el prestigio que nosotros como profesores de educación física hemos conseguido para el INEF, y eso se ha activado también con el prestigio que a su vez ha generado el INEF como institución que luego pasó a ser universitaria, ¿no? O sea, que quiero decir que nuestro prestigio se desplaza a la institución que es el INEF y viceversa. Segundo aspecto que quería tratar, que trato un poco con más detenimiento, es los objetivos. Los objetivos de la educación física escolar, siempre estoy hablando en el marco escolar, ¿no? En los años 60, por lo que estudiamos, la educación física tenía unos objetivos higienistas y correctivos, que es lo que nosotros heredamos. O sea, yo recuerdo perfectamente las clases de educación física que tenía en un colegio de Valladolid, donde salíamos a la clase de gimnasia, salíamos, yo creo, muchos, a mí me suena que éramos 60 por lo menos. Por supuesto no nos cambiábamos de ropa, por supuesto no teníamos chándal, y allí tenían vestidos tal como íbamos, pues allí teníamos la clase de gimnasia, que entonces nos ponían en filas, formaciones en filas e hileras, levantando el brazo, y ahí la clase, sistema Ling, supongo, y ya os digo, no nos cambiábamos de ropa. Bueno, pues hemos pasado de esa educación física a la educación física. Bueno, aquí me pongo entre interrogantes, os pongo gimnasia natural austríaca, porque yo leí que en los manuales también eso tuvo alguna influencia, pero yo desde luego en mi colegio no la vi. Porque en aquella época los profesores de educación física, supongo que lamentablemente para ellos, era su segunda actividad. O sea, los profesores de educación física, de gimnasia que yo tenía, me acuerdo perfectamente, pues daban además formación del espíritu nacional y cosas similares, ¿no? Entonces, pues ellos, cuando daban la clase de gimnasia, pues yo creo que tampoco se cambiaban de ropa. Era una situación aquella que ahora, supongo que a los jóvenes os resultará extremadamente chocante. Dice una profesora de la Universidad Autónoma, que cito ahí abajo, Martínez Gorroño, que la evolución de los contenidos de la educación física llegó antes a la práctica de la enseñanza que a los currículos oficiales. Efectivamente, lo pongo esta frase porque coincido plenamente. Es decir, que hubo una evolución rápida en los contenidos que nosotros enseñábamos en las clases de educación física sin esperar a que se viniesen en ningún documento oficial ni programa oficial, ¿no? Nosotros, pues gracias a la formación que se nos dio en el INEF, salimos pues suficientemente preparados, ¿no? Y podíamos hacer las cosas como nos pareciera, ¿no? Entonces, en 1971 es cuando empezamos a dar clases de educación física y
Y empezó a tener más peso el deporte. Empezó a tener más peso el deporte dentro de las clases de educación física. Yo comencé a dar clases con Paco Gil en el mismo colegio, Paco Gil, que os hablará a continuación, y pues recuerdo perfectamente que allí los contenidos de las clases de educación física pues eran deporte, y el deporte entendido como un medio de educación física. Fueron desapareciendo las tablas de gimnasia, bueno, desaparecieron, yo es que no recuerdo haber dado clases con tablas de gimnasia, a lo mejor lo de las formaciones en filas de hileras en los primeros tiempos sí. Y pongo que, bueno, que quizás sea esta una de las mayores aportaciones de las primeras promociones de educación física, a la educación física. Yo hablo por mi experiencia personal y lo que he cotejado con algunos compañeros, y quiero decir, entonces solo me puedo referir a la primera promoción, aunque las siguientes pues harían lo mismo, ¿no? O sea, una de las mayores aportaciones puede ser esa, el cambio en los contenidos de la educación física. Aunque estoy hablando de objetivos, pero es que en los años 70 las clases de educación física se programaban por contenidos y no por objetivos. Por eso cuando en la LOCSE en 1990 nos trae toda esa jerga científica o pseudocientífica, como queráis, ¿no? Pues a mí personalmente me costó mucho programar así con tanta parafernalia didáctica. ¿Qué objetivos? Pues en el año 70, a partir del 70, bueno, esto es insistir en lo mismo, ¿no? En los años 70 y por mucho tiempo, yo diría que en toda mi vida profesional, que acaba en 2010 y lo que, bueno, pues los objetivos tenían que ver con la condición física y la adquisición de habilidades motrices, habilidades deportivas. También otra novedad, esto me lo sugirió Paco Gil, me acuerdo el día que me lo dijo, pues yo creo que anteriormente, yo por lo menos nunca lo había experimentado como alumno, pues nosotros empezamos a aplicar los test de aptitud física como un criterio objetivo para medir las capacidades físicas de los alumnos. La primera disposición oficial que he encontrado, o sea, que alguno, salvo que alguno me diga lo contrario, a partir de 1970, o sea, nosotros empezamos a dar clases en 1971, y pues la primera disposición es una orden ministerial con el plan de estudios del bachillerato. Y ahí dice, os he sacado ese texto, la educación física y deportiva favorecerá el desarrollo de la actitud físico-deportiva. Era una novedad. Perdón, que me estoy yendo, a ver. Durante los años 70, lo que he descubierto, lo he descubierto cuando estaba preparando esto, es que realmente había un vacío normativo en la EGB. EGB era Enseñanza General Básica o Educación General Básica, no recuerdo ya, ¿no? Es decir, la primera normativa que sale es del 75, en el 70 no sale nada para la EGB y solo existían, que no he podido localizarlas, vamos, no me he puesto a buscarlas, existían unas guías de educación física y deportes, eran unos textos que yo apenas usaba, que editaba la Junta Nacional de Educación Física y Deportes, ¿no? Pero no existía una programación oficial, ¿no? Aquí, bueno, podéis ver, es otra foto del desfile de los Juegos Universitarios Nacionales. Y no es hasta 1982 cuando aparece ya una normativa para el ciclo medio y para el ciclo superior de la EGB. La EGB tenía ciclo medio, que era hasta quinto de EGB, me parece, y ciclo superior, sexto, séptimo y octavo de EGB. O sea, que veis hasta 1982 no salen esas órdenes ministeriales. En esta foto también, bueno, pues ahí estamos en la Academia Olímpica Internacional, ¿no? Que tuvimos la fortuna de estar algunos
y nos daban un traje así tan chulo con el escudo del INEF. Y bueno, pues, ¿qué dice esa normativa, por ejemplo, para el ciclo superior, que es curso sexto a octavo de GB hasta 14 años? O sea, 12, 13, 14 años. Pues que hay que trabajar las condiciones físicas de los alumnos y también cita atletismo, actividades en la naturaleza y juegos deportivos. Y ahí yo quiero destacar que ponía además la normativa que había que dar 3 horas semanales de educación física, lo cual creo que ya ni siquiera hoy se hace, ¿no? No sé, salvo que me digáis lo contrario. 3 horas semanales, o sea que era un gran progreso lo que habíamos conseguido. Por lo tanto, a partir de los años 80 ya se empezaba a hablar de que había que programar por objetivos. Y estuvo muy en boga en los años 80 hablar de los objetivos operativos, que se llamaban así porque se podían medir. Algunos a lo mejor los recordaréis. Yo pongo un ejemplo, ¿no? Pues, correr en un terreno llano y en línea recta 50 metros en menos de 8 segundos. Sería un objetivo operativo, porque lo puedo medir con el cronómetro. También en 1989 salió un libro blanco que se llama Diseño Curricular Base, que digamos sentó las bases de la posterior LOCSE en lo referente a la educación física, ¿no? Y por eso hoy os digo que ya había una jerga, bueno, yo le llamo jerga porque es que a veces nos embarullábamos, objetivos, contenidos, actividades, procedimientos, método, muchas cosas por las que ya lo hacíamos de otra manera, ¿no? A mí me resultó difícil adaptarme. Ahora, tercer aspecto que quería comentaros, el ámbito de actuación docente. Como profesores de educación física, egresados del INEF, sin un título, porque no teníamos título, solo teníamos un resguardo para la expedición del título que nunca se nos dio, para el cual teníamos el resguardo, pues nosotros podíamos impartir clases tanto en la EGB como en el bachillerato. Sin embargo, en el curso 1992-93, el Ministerio de Educación limitó nuestra acción para dar clases de educación física solo en la ESO, educación secundaria obligatoria, como recordaréis, y primer curso de bachillerato. Es decir, nuestro ámbito de actuación docente se vio bruscamente recortado. Aquí va a comentar la aplicación de los fundamentos científicos en la enseñanza, en nuestra actuación como profesores de educación física. Quiero hacer memoria del doctor Legido, que fue profesor nuestro, como Lecumberri, que fue el que nos trajo las ideas de Jan Lebulch y nos dio una asignatura que se llamaba Educación Física de Base, ¿no? Todas estas cosas que ahora sabéis todos muy bien. Luego cito a Cajigal, que bueno, nos dio, como ha contado aquí José María, nos dio la asignatura de psicopedagogía, que el nombre ya era una novedad en aquella época, psicopedagogía, ¿no? Y también conocimos a Muska Moston, que posteriormente se hizo muy famoso en los años 90, yo creo, por aquello de los estilos de enseñanza, pero nosotros lo conocimos porque la mayoría teníamos un libro anterior de Muska Moston que se llamaba Gimnasia Dinámica y que aportaba una visión, pues eso, muy dinámica de lo que eran las actividades gimnásticas tradicionales, ¿no? Por lo menos para mí fue muy novedoso. Citar también aquí a Pila Teleña, que influyó en nuestras prácticas, era el profesor de prácticas y nos dio la asignatura, creo que se llama Metodología de la Educación Física. Y como hemos visto antes en el vídeo, pues una cosa importante también para nosotros fue
las publicaciones, con toda esa cantidad de idiomas que han dicho antes en el vídeo que hemos visto, no sé si 9 o 13 lenguas, que tú te suscribías a esos boletines del Centro de Documentación e Investigación del INEF y tenías traducciones de todos los sitios, sobre todo muchas cosas de Europa del Este, Checoslovaquia, Unión Soviética, que nos resultaban muy sorprendentes y novedosas. Quinto apartado, quería comentar la influencia de las leyes en nuestra labor como profesores. Cuando salimos al trabajo profesional, la ley que existía entonces era la Ley General de Educación del año 70. En los años 87-92 quiero aquí hacer referencia a que hubo unos cursos de especialización en educación física para maestros, que yo me acuerdo que también los impartí junto con algunos colegas, y que lo que hacían era a los maestros generalistas les daban una especialización para que pudiesen impartir las clases de educación física. Nosotros en ese momento no sabíamos que la segunda parte de este asunto, de este plan, es que en el 92-93 nos iban a quitar las clases en la EGB, ¿no? Y finalmente la última ley que ha influido en nuestra vida como profesores de educación física, que ha influido de verdad, ha sido la LOCSE, porque luego ha habido otras leyes, pero esas no han influido. Es decir, porque quiero recordar cuando me lo preparé esto, que había otra del año, la LOE, del 2006, pero vamos, esa ya nos cogía muy avanzados, ¿no? Entonces, la conclusión a la que yo he llegado, comentando también con algunos compañeros, es que las leyes educativas han afectado poco a nuestro trabajo. Y aquí os pongo una cita de Paco Gil en un documento que presentó hace 2 años, ¿no? Decía él textualmente: no hay mucha diferencia en las clases de los años 70 y 2000. Yo opino lo mismo, ¿no? Finalmente, acabaría con la evolución, hitos destacados en nuestra trayectoria como profesores de educación física. Aquí os podéis ver el resguardo de la expedición del título que nunca se nos dio. Es divertido, he visto así, ¿no? Porque ahí dice que fulanito de tal ha satisfecho los derechos para la expedición del título de profesor de educación física / maestro de deportes. Aquí podéis ver, esto es un recorte del Marca, donde, bueno, para que como se refleja lo que han dicho anteriormente, dice el vicesecretario general del movimiento, eso no lo dice, ¿no? El titular del Marca inauguró el curso académico en el Instituto de Educación Física, y la fecha es noviembre del 67, porque a veces hemos discutido entre nosotros que cuándo es el 50 aniversario, si este año o el que viene. Bueno, pues, se celebra este año porque hubo un congreso en el 66, pero nosotros empezamos en el 67. La ley del 70, que otorga rango de instituto universitario al INEF, para nosotros fue muy importante, un hito importante, que en 1982 pudiésemos ser licenciados en educación física, dándose la paradoja a veces complicada de que compañeros tuyos de promoción te tenían que examinar, pruebas que yo quiero recordar que hicimos aquí porque éramos muchísimos, tus compañeros mismos de promoción te tenían que examinar de determinadas asignaturas para poder convalidar el título, ¿no? Y finalmente, en 1985, pues oposiciones. Estoy acabando. El resumen será que en nuestra profesión como profesores de educación física han pasado como 3 etapas. Del 71 al 85, un periodo de innovación y juventud. En el 85 es cuando salen las oposiciones de secundaria, que fue una cosa estupenda.
del 85 al 2000, periodo de madurez y experiencia, culmen profesional, y en los años 2000-2010, pues la lucha contra la rutina, ¿no? Que en cualquier profesor luchar contra la rutina es quizás una de las cosas más complicadas. Conclusiones, yo os pongo unas conclusiones que podréis estar de acuerdo o no. Como hemos visto, empezamos a aplicar los test de actitud física. Conclusión de cosas que hemos podido aportar estas primeras promociones. El que el deporte empieza a tener mucho más peso en las clases de educación física, o casi todo el peso, que hasta los 80 la programación era por contenidos, y que finalmente, en mi modesta opinión, las leyes han afectado poco a nuestro trabajo. Muchas gracias.